Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta séptima sesión de Impulso Empresarial de Moller Consultores. Como ya es costumbre, los miércoles de cada 15 días estamos conectados para hacer lo que nos toca y salir adelante, porque lo vamos a lograr. No tengo duda, porque tengo la fortuna de conocerles a ustedes, que son unos luchadores incansables por lograr sacar adelante a sus empresas y hacer realidad sus sueños. Muy bien, también quiero recordarles que la nota técnica de este webinar estará disponible a partir del día viernes. ¿Por qué menciono esto? Porque, como siempre, les pido que estemos conectados, que estemos atentos a lo que vamos a estar compartiendo y de esa manera logremos el mayor aprovechamiento de esta sesión, sabiendo que van a poder redondear dicho aprovechamiento con la nota técnica. Por último, pedirles que nos hagan el favor de calificar la sesión en Facebook. Contamos con su calificación. Bien, en esta sesión que me permití titular Reestructura tus deudas para lograr sobrevivir, no morir en el intento, especialmente en esta crisis, parte del enorme reto y que es sustancialmente mayor, precisamente derivado de esta crisis. Particularmente para las MIPYME familiares. En esa ansia, en ese objetivo y anhelo de lograr su permanencia en el largo plazo. Y bueno, es importante que en esta sesión tomemos o terminemos de tomar conciencia que esta crisis, en el mejor de los casos, se estará concluyendo por ahí del segundo trimestre del 2022. Si establecemos como un parámetro para definir la conclusión de la crisis, el que estemos regresando por lo menos a los niveles de ventas que teníamos en enero, febrero de este año. Ahora bien, creo que cada vez nos queda claro, aquellos que ya pintamos canas, que andamos en 50 o más, que tenemos presencia y conciencia de la crisis que vivimos estalló en diciembre de 1994, que esta crisis no es de un impacto brutal como la que vivimos en ese aciago error de diciembre de 1994, sino es una crisis que vamos a estar sufriendo por una baja demanda y por un doble sacrificio que estamos haciendo, un doble sacrificio que implica recursos, implica esfuerzo de nuestra operación para lograr mantener una operación normalizada. Y bueno, esto nos confronta con la posibilidad que un número importante de las MIPYMES en nuestro país tengan la necesidad o lleguen a tener la necesidad de reestructurar sus deudas. Para esto, conscientes de que el problema, la triste realidad es que más del 70% de las MIPYMES fracasan con una mala reestructuración. Entonces, ante esa terrible realidad y el hecho de que es muy probable que nos encontremos en la necesidad de reestructurar nuestras deudas, es importante que nos demos la oportunidad de tener claro qué es una reestructura y cómo lograr una reestructura no me ponga en riesgo o ponga en riesgo la viabilidad de mi empresa en el largo plazo. Entonces,
Si nos vamos a una definición básica, con quienes he tenido el gusto de trabajar saben que no soy alguien de definiciones, sino de práctica. Pero bueno, en este momento sí es importante tratar de llegar a un concepto que nos permita comprender todo lo que tiene que ver con una reestructuración de deuda, ¿no? Si nos vamos a esa definición, reestructurar una deuda es establecer nuevas condiciones sobre la deuda que tengo contratada. Implica renegociar los términos y condiciones de esa deuda. Entramos en un proceso de renegociación, el acreedor y el deudor. Y esa renegociación fundamentalmente toma como referencia los flujos, la capacidad de flujo, la capacidad de pago proyectada a futuro de la empresa deudora. ¿Sí? Ahora, una reestructura comprende desde la modificación de plazos de vencimiento, incluye el tema de periodos de gracia, la consolidación de deudas a largo plazo, el rescalonamiento de deuda, entendiendo por esta el cambio de montos que se pagan de manera periódica, buscando el uniformar dichos pagos. Por supuesto, la consolidación de pasivos, y dentro de la consolidación de pasivos el refinanciamiento de deuda y ese refinanciamiento con la contratación de nueva deuda. Bueno, nos damos cuenta que es un abanico muy importante. Ahora, ¿cuáles son los términos básicos a negociar dentro de una reestructura? Bueno, es el monto, por supuesto el monto de la deuda, está sujeto a negociación. La tasa de interés aplicable, la amortización, el esquema de amortización, la frecuencia de los pagos y, por supuesto, si estamos en una concepción de consolidar o no las deudas, buscando llevarlas a condiciones iguales. Llegamos con esto, ya teniendo este marco de referencia, a un primer punto clave de reflexión. El problema en una reestructura, por lo cual más del 70% de las MIPYMES fracasan, vamos a decir, un primer punto a tener presente para evitarlo, para evitar caer en él, es que existe un aparente conflicto de interés. Y yo me atrevo a decir aparente conflicto de interés porque precisamente si estamos preparadas las partes, esto es la entidad financiera y la empresa, debe de superarse ese aparente conflicto de interés. ¿A qué me refiero? ¿Sí? A que si no hay conciencia de por un lado tendremos a la empresa o estaremos la empresa con el objetivo, con el interés de disminuir los requerimientos que tengo para cumplir con mis obligaciones financieras. Y por otro lado, la institución financiera con el objetivo, el interés de establecer un mayor cobro por ese nuevo nivel de riesgo. Además de conseguir mayores garantías para precisamente lograr disminuir el nuevo riesgo que estaría tomando. Entonces aquí nos encontramos ante ese aparente conflicto de interés si precisamente mantenemos y entramos a un proceso de negociación con esa visión horizontal, con esa visión lineal, que precisamente a lo largo del webinar iremos despejando toda esa paja que impide y ha impedido históricamente a las MIPYMES y a las instituciones financieras que en su momento las atendieron
el evitar caer en este aparente conflicto de interés. Porque lo que debe de prevalecer, lo que las partes deben de ser capaces de lograr es tener claro que la razón de ser de la reestructura de deudas es ajustar los pagos periódicos que realiza la empresa deudora a la capacidad de pago que tenga en ese momento y que se tenga certeza que tendrá durante el periodo de vigencia de la reestructura. En suma, con la finalidad de asegurar su continuidad. ¿Esto qué es? Como empresarios, es fundamental que logremos entrar en una negociación con aquella institución financiera con la que pueda compartir este objetivo. ¿Esto qué es? Que efectivamente tenga interés la institución financiera en la continuidad de mi empresa. Que sea conveniente para esa institución financiera el que logremos la continuidad. Que sea su mejor negocio la continuidad de mi empresa. ¿Sí? Tocará a mí como empresa precisamente demostrarle que soy un buen negocio, que soy un buen riesgo que vale la pena que tome. Y ahí es en donde nos debemos de enfocar. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es un error típico? ¿Sí? El error típico es que creer como empresarios que el prepararnos para una negociación en un proceso de reestructura inicia y termina con un enfoque en objetivos fundamentalmente financieros, que derivan en un alcance transaccional. ¿Esto qué es? Creer que el tema es lograr convencer al banco o hacerle manita de puerco para que el banco acceda en la reestructura. Me van a decir, oye Ricardo, ya te cambiaste de cachucha, ahora estás del lado de los bancos, de las instituciones financieras, de las SOFOMs. Estoy del lado del ganar-ganar. En una reestructura de deudas, lo que debe de prevalecer es un enfoque ganar-ganar. Un enfoque en el que como empresa tenga claro que mi objetivo no se cumple con solo lograr que el banco firme y con ello formalicemos la reestructura. Y que tampoco por parte de la institución financiera el objetivo se cumple en el momento que logré una mejor posición con garantías. ¿Sí? Entonces, aguas cuando como empresa contrato o involucro a un asesor que solo está viendo la transacción, que solo está enfocado y más aún que su capacidad, su competencia exclusivamente está en el ámbito financiero, ¿sí? Esto es, no es capaz de ver más allá de ese ámbito financiero que inclusive lleve a un conflicto de interés en el que su ganancia está en lograr la firma. Porque, amigos empresarios, la reestructura de deudas inicia cuando se formaliza. Y lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque una adecuada reestructura de deudas comprende 4 pilares fundamentales. ¿Esto qué es? Como empresarios es fundamental que trabajemos de manera previa a la reestructura, durante la negociación y especialmente de manera posterior a la misma, en los siguientes 4 pilares. Número 1, capacidad de la empresa para generar flujo. Tristemente, actualmente, lo que
se ha estilado, ¿sí? Es que precisamente se llega a creer que para lograr una buena reestructura de deudas, en lo que se debe trabajar, el principio y el fin, es en la capacidad de la empresa para generar flujo. Por supuesto que hay que trabajar en ello, pero es uno de los 4 pilares. Segundo pilar, la capacidad y el compromiso del equipo que conforma la empresa. Tercero, estamos hablando de empresas familiares. El apoyo total de la familia o las familias propietarias de esa empresa. Y cuarto, la fortaleza de la relación con la entidad financiera con la que me voy a sentar a negociar la reestructura. ¿A qué me refiero con estos 4 pilares? Bueno, el primero, la capacidad de la empresa para generar flujo. Tenemos que verla precisamente no solo desde la perspectiva exclusivamente financiera. Tenemos que verla primero desde la perspectiva comercial. ¿Esto qué es? La empresa, el mercado, las condiciones harán factible incrementar precios, lograr un mejor precio promedio. ¿Será factible? ¿La empresa tendrá la capacidad de mejorar la mezcla de volúmenes y productos? ¿La empresa podrá impulsar la demanda? ¿Logrará una mejor consolidación de su diversificación geográfica? ¿Podrá consolidar o incluso desarrollar nuevas unidades de negocio? Importantísimo, ¿podrá mejorar la experiencia del cliente? Máxime ahora, con esa situación del distanciamiento social y la nueva normalidad que estamos viviendo. Esa experiencia con el cliente en función de plataformas digitales. La red de distribución, la cadena de suministro, podré lograr a partir de plataformas digitales, de consolidar esa red de distribución, de lograr la convergencia de la logística física con la logística digital, un gran tema que rebasa con mucho este tema de la reestructuración de deudas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va a estar la empresa respecto a los protocolos COVID? Esos protocolos COVID compartidos con el cliente, con el mercado. Estamos hablando de la perspectiva comercial. Todo esto es fundamental que lo evaluemos y seamos capaces de traducirlo en un modelo para precisamente poder empezar a evaluar la capacidad de la empresa para generar flujo. No se trata solamente de agarrar, definir índices históricos, proyectarlos y tratar de llegarle al número con el que vamos a tratar de convencer al banco. Terrible, craso error. Ahora sí, en la perspectiva financiera, ¿qué es importante que trabajemos? Claro, el control de costos y gastos. ¿Qué capacidad va a tener la empresa realmente para controlar costos y gastos? Para lograr ahorros en costos. Por ejemplo, eficiencia en combustible, eficiencia en energía, frenar gastos e inversiones. ¿Podemos diferir inversiones no esenciales? Tenemos la posibilidad de lograr una mayor disciplina en el capital de trabajo, esto es, ser férreos en el tema de los plazos con clientes, plazos con proveedores, recuperación de cartera. ¿Sí? Bueno, incluso
Es un último recurso, pero hay que contemplarlo. La venta de activos no estratégicos. Y aquí quiero encuadrar lo siguiente. Es importante que como empresas familiares nos confrontemos con una realidad fundamental. En las empresas familiares, los miembros de la familia que participamos en la empresa, que estamos en la empresa, representamos proporcionalmente el mayor gasto. En nuestra experiencia en Moller Consultores, cuando hablamos de lograr ahorros factibles, ¿sí? Este ahorro factible puede llegar a ser de más allá del 50%, siempre y cuando los miembros de la familia que colaboran en la empresa estén dispuestos, incluso asuman el compromiso de ser ejemplo, de apretarse el cinturón. Si no, no hay manera. ¿Por qué? Porque si somos una empresa con un nivel de eficiencia razonable, lograr ahorros en el tema de cadena de suministro y operaciones, pues podría ser de un 5, 7, 8%. Oye, lograr ahorros en el tema de abasto, negociar condiciones con proveedores, apretarlos, a lo mejor un 7, 10, 11%. En energía, hoy apretamos el tema de combustibles, gasolinas, a lo mejor un 10%, pero lo fuerte está en el gasto de venta, en el gasto general y en esa gran cuenta de gasto de administración donde solemos estar los miembros de la familia. Allí es donde podemos hacer un ajuste importante que pudiera llegar a ser hasta el 50%. Les invito a que hagan números por el bien de su empresa. Esto tiene la finalidad de llegar a un presupuesto que nos va a permitir evaluar la capacidad futura de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras y con esto, ya con este análisis serio, poder sentarnos con bases a negociar. Pero ahí no agota. Este es el primer gran pilar para el éxito en una reestructura de deudas. Ese presupuesto, resultado de este primer gran pilar, es el que nos va a permitir evaluar el nivel de compromiso y capacidad del equipo. ¿Para qué? Para lograr ese presupuesto. Entonces, hay que evaluar la capacidad de nuestro equipo, su nivel de compromiso y evaluar y tomar conciencia si efectivamente hoy contamos con un equipo totalmente enfocado y comprometido. Enfocado y comprometido para lograr resultados, para hacer ese necesario esfuerzo extraordinario. Esto es extra de lo ordinario. Que nuestro equipo tenga claro que son momentos, es una circunstancia en la que la empresa, su empresa, demanda lo extra del ordinario. La capacidad de innovación. ¿Cuál es la capacidad de innovar de nuestro equipo? ¿Cuál es la capacidad para proponer y ejecutar iniciativas estratégicas? Mi equipo está comprometido con la evaluación y la rendición de cuentas. ¿Cuál es la distancia real, sin engañarme, siendo muy consciente de mi equipo actualmente respecto de ese equipo que requiero
que tenga todo el compromiso y la disposición para rendir cuentas, para ser evaluado. Mayor reto en nuestras empresas familiares. Mayor reto en nuestras empresas familiares cuando no hemos desarrollado la necesaria cultura de rendición de cuentas. Pero esto no es limitativo para lograr una exitosa reestructura. Es importante que tomemos conciencia y que precisamente cuando nos sentemos a negociar con la institución financiera, tengamos ese compromiso del equipo, ¿sí? Y bueno, ese compromiso con la construcción de resultados, ¿sí? ¿Quiénes van a lograr ese presupuesto? Nuestro equipo. Nuestro equipo es el que va a lograr ese presupuesto sobre el que nos estamos comprometiendo con la institución financiera, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro que dentro del proceso de reestructuración de nuestras deudas es fundamental el componente compromiso de nuestro equipo, ¿sí? Compromiso fundamentalmente con la rendición de cuentas, con la evaluación que es base para el desarrollo de nuestro equipo. Si no evaluamos cómo mejora, si no evaluamos cómo impulsamos la innovación, cuando estos dos componentes, desarrollo de nuestro equipo e impulso de la innovación, son componentes fundamentales para que la reestructura sea exitosa. Entendiendo como reestructura exitosa que lleguemos al fin del periodo de la misma habiendo cumplido cabalmente todos los compromisos. Ahora, es importante que tomemos conciencia y nos confrontemos que si lo que hoy caracteriza a nuestro equipo de trabajo, la dinámica en nuestro equipo es de esas reuniones eternas en las que se definen tareas que por lo general no se cumplen, en las que si nos reunimos es para escuchar justificaciones, para evadir responsabilidades, para posponer fechas, compromisos, y que no existan consecuencias, no solo foco amarillo, foco rojo, foco rojo. Desgraciadamente, si esa es nuestra realidad y llegamos a la conclusión de que es muy poco probable que logremos verdaderamente ese nivel de compromiso, pero sobre todo que evaluemos, que nos confrontemos con la realidad de que nuestro equipo sea capaz de dar ese salto de calidad, ya no, si no es así, no estamos hablando ni debiéramos de hablar de una reestructura de deudas. Les recomiendo considerar la venta de la empresa. Ya es otra historia. Pasemos al tercer pilar. Tercer pilar. Fortaleza de la relación con la institución financiera con la que me voy a sentar a negociar. Y aquí digo, con la institución financiera que me voy a sentar a negociar, no a la que le debo. Porque puede ser que a la institución financiera que le debo no es con la que convenga sentarme a negociar. Porque hoy no existe y por las características de esa institución es poco probable que se logre esa relación ganar-ganar. Es imprescindible que con la institución financiera que me voy a sentar a negociar,
exista evidencia, porque esté en el ADN de esa institución, porque puedo conocer casos que me acrediten que efectivamente puedo llegar a esa necesaria relación ganar-ganar, en la que además me evalúe como empresa, me evalúe como empresario de cara a la posibilidad de llegar a esa relación ganar-ganar, si voy a ser una empresa dispuesta a facilitar el flujo de comunicación e información. Esto es una empresa de puertas abiertas hacia mi socio financiero. Si voy a ser una empresa que va a estar dispuesta a presentar los avances en las actividades y recursos clave contemplados en el plan de reestructura. En suma, si voy a ser una empresa, o lo soy, qué mejor, transparente en el desempeño, y voy a transparentar ese desempeño con mi socio financiero. Entendiendo que voy a entrar en un camino de doble vía. Un camino de doble vía en el que para mí como empresa va a representar el compromiso y la disposición de tener un mayor involucramiento con el intermediario financiero. Que voy a ser factor para promover el flujo de información. No que el intermediario financiero me ande buscando para entregar la información, sino soy y voy a establecer evidencia de que voy a ser un promotor de ese flujo de información, un flujo de información dinámico, transparente. Y por supuesto, este camino de doble vía, esta relación ganar-ganar, me va a poner y me va a colocar en la ruta de hacer factible un mayor financiamiento, con mejores condiciones. Ahora, este camino de doble vía en esta relación ganar-ganar, ¿qué significará y qué deberemos evaluar si el intermediario financiero va a estar dispuesto a ello? Bueno, pues, y que tenga sobre todo interés en ello, en conocer la situación real de la empresa, 360 grados en todas sus perspectivas, ¿sí? ¿Sí? Que voy a facilitar ese flujo de información para que sea oportuna, sea confiable. Y de esa manera voy a darle la posibilidad al intermediario de implementar alternativas de solución, que es el interés de ambas partes, que exista verdaderamente un interés de ambas partes de construir una historia de éxito, ¿sí? Ahora, y que ese intermediario esté interesado en obtener la información, la retro que le voy a poder dar para lograr desarrollar procesos cada vez más amigables para sus clientes MIPYME. Con esto estoy esbozando un elemento clave, las características del intermediario financiero con el que conviene, y no solo con el que conviene, con el que debo sentarme a negociar la reestructura. Afortunadamente, hoy no solo hay decenas, casi me atrevo a decir, hay centenas de alternativas. Podemos buscar la mejor alternativa para nuestra empresa. Es, sin lugar a dudas, hoy una tarea clave si estoy consciente de que es muy probable que entre en esa necesidad de llegar a reestructurar mis deudas. Ahora, esta relación ganar-ganar es lo que va a permitir el establecer, el negociar covenants, esos compromisos, ¿sí?, que van a hacer más viable una reestructura financiera en las mejores condiciones para ambas partes.
si se dan cuenta, regresando a lo básico, crédito, la esencia del crédito, de darme crédito, de recibir crédito, tiene que ver con confianza. De lo que estamos hablando en este punto es de consolidar esa confianza. De consolidar esa confianza para establecer esos covenants, esos compromisos que den viabilidad. Que den viabilidad y que establezcan las reglas de cómo vamos a evaluar que las cosas van bien. Que vamos a establecer las reglas a aquello que nos comprometemos cada parte, empresa, intermediario financiero, de hacer, de no hacer, de dar. Ya con esto nos queda claro y podemos entender que el tema de garantías, si bien no deja de tener su importancia, llega a ocupar un segundo o tercer lugar. Y que la negociación no juega con las garantías como el elemento clave. Que existen múltiples recursos a contemplar dentro del proceso de negociación. Daciones en pago, la posibilidad de capitalización por parte de inversionistas, de un fondo de capital privado, en fin, también es importante que tengamos claro que hay un universo de posibilidades, ¿sí? No caer en una estrechez de cara al proceso de negociación y, sobre todo, lograr esa comunión con nuestro intermediario financiero. Ahora, todo esto teniendo claro que la clave, lo que hay de fondo en el proceso de negociación es ser capaces como empresa y como intermediario financiero de llegar a un acuerdo a ambas partes acerca del valor de la empresa. Esto es, cuánto vale la empresa ya reestructurada. En cuánto se incrementa el valor de la empresa una vez que logramos esa reestructura. Y por supuesto, ese valor que va a alcanzar la empresa con esa reestructura, ¿sí?, está por encima y deseablemente muy por encima del valor de liquidación de la misma. Teniendo claro esto, como empresario, sabiendo que crudamente de lo que se trata es llegar a una negociación en la que podamos estar de acuerdo de cuánto vale mi empresa una vez que formalicemos la reestructura, que recibamos ese apoyo del intermediario financiero y comparemos ese valor con el valor que pudiera tener la empresa en este momento, si la vendo. No voy a ser tan ácido de liquidación. Si la vendo, ¿sí? Y esa diferencia de valor, ¿cómo se va a repartir? ¿O cómo la voy a compartir con mi socio financiero? Si nos damos cuenta, un proceso de reestructura, en este momento que llevamos 3 de los pilares, va mucho más allá de finanzas, ¿sí? Y es importante que tengamos claro que ningún proceso de refinanciación, de reestructuración de deuda, termina con la firma de los contratos. Por el contrario, inicia.
es el momento en el que inicia la reestructura, porque la reestructura se cumple con el posterior cumplimiento del presupuesto. De ese presupuesto que ya analizamos, se deriva de esa evaluación desde la perspectiva comercial, por supuesto, también la financiera, de la perspectiva del apoyo, de la posibilidad de llegar a ese acuerdo ganar con el intermediario financiero, y esta cuarta perspectiva que vamos a entrar en este momento, que es el apoyo total de la familia. Con toda la intención dejé esta cuarta perspectiva al final porque la familia juega un papel clave para apoyar la materialización de ese compromiso que representa el presupuesto, de esos acuerdos que alcance con el intermediario financiero y del sacrificio que seguramente tendremos que hacer como familia para lograr la viabilidad de nuestra empresa. ¿A qué me refiero? Es importante que evaluemos si hoy en mi familia empresaria o en las familias empresarias que sean propietarias de la empresa en la que participo, se promueve, ya no digo se promueve, es factible, es posible el debate interno y es posible ese debate en temas tan difíciles como el patrimonio, como el cumplimiento de metas en la empresa y sobre todo con ese cumplimiento de esas metas en la empresa dependen fundamentalmente de alguno o de algunos miembros de la familia. Y cuando hablamos del tema del patrimonio y hablamos de la posibilidad de vender parte de ese patrimonio para capitalizar a nuestra empresa, ¿es factible en mi empresa lograr esa alineación de los miembros de la familia que participan en ella? Y es factible alinear a los miembros de la familia que no participan en la empresa. Y cuando me refiero a alineación, me refiero a alineación de intereses. Porque lo tenemos claro, no son los mismos intereses de aquellos miembros de la familia que están en la empresa, de aquellos que no lo están. ¿Sí? Es muy claro que no existen los mismos intereses y que es fundamental lograr esa alineación cuando me encuentro en un proceso de negociación de las deudas de la empresa. Es fundamental lograr esa alineación respecto del papel de la familia dentro de la empresa. Incluso llegar a tomar decisiones dolorosas sobre la continuidad o no continuidad de algunos miembros de la familia en la empresa, derivado del momento que está viviendo la empresa, derivado de lo que debe de lograr la empresa. Mi familia, las familias que somos propietarios de la empresa, ¿estamos alineados para ello? ¿Estamos alineados para hacer el cimiento y el impulso para lograr ese presupuesto que debemos de lograr? Como familias propietarias, ¿somos capaces de llegar a acuerdos en temas familiares, en temas de la empresa, de propiedad, de
papel de miembros de la familia en la empresa, de la carrera, del desarrollo de la familia en la empresa, de las responsabilidades que deben de tomar miembros de la familia en la empresa en este momento y de cara a la reestructura que estamos por entrar a negociar o que estamos negociando. De cara a futuro, los apoyos a los que estamos acostumbrados, miembros de la familia, estamos dispuestos a que esos apoyos sean negociados, que sean realizados en función de la viabilidad de la empresa. Si nos damos cuenta, la reestructura de las deudas de nuestra empresa tienen que ver, como lo acabamos de analizar, sí con la capacidad de generación de flujo de mi empresa, pero fundamentalmente, y lo resalto, fundamentalmente con la capacidad y el compromiso de mi equipo, del equipo, especialmente el equipo gerencial que conforma la empresa, y máxime si en ese equipo hay miembros de la familia o de las familias propietarias. Tiene que ver con la fortaleza, la viabilidad de llegar a acuerdos, ganar, con el intermediario financiero con el que me voy a sentar a negociar mis deudas. Y cuarto y crítico pilar, tiene que ver, como lo acabamos de analizar, con el apoyo total de la familia al proceso de reestructura, a lo que va a implicar ese proceso de reestructura. Bien, hasta aquí los temas centrales. Quiero, para saber qué tiempo puedo tomar en conclusiones, estamos a 10 minutos de concluir esta séptima sesión de Impulso Empresarial y quiero dar oportunidad a atender preguntas, si es que existieran, por parte de ustedes, amigos y amigas empresarios. ¿Existen preguntas? No, Ricardo, no tenemos preguntas hasta ahorita. Muy bien. Bueno, espero que esté quedando claro y también que el tema no esté siendo tan duro que nos dificulte plantearnos preguntas. Bueno, con esto quiero entrar entonces a 4 grandes conclusiones. La primera, de cara a lograr una exitosa reestructuración de las deudas de mi empresa y no morir en el intento, ya tenemos claro que la reestructura no termina con la firma y la consolidación de esta, sino termina precisamente cuando culminan las obligaciones que se establecieron, que se pactaron en ella, ¿no? Entonces, es fundamental que como empresarios conozcamos el lenguaje, conozcamos términos, conceptos clave, seamos capaces de sentarnos a esa mesa de negociación con la posibilidad de entender aquel y sobre todo la perspectiva, comprender la visión de aquel con el que me voy a sentar a negociar. De esta manera seremos capaces de alcanzar esa necesaria negociación ganar-ganar, llegar a ese verdadero acuerdo ganar-ganar y evitar
percepciones limitadoras, evitar ideas equivocadas, erróneas dentro del crítico proceso. Entonces, estamos a tiempo para hacer ese esfuerzo extra del ordinario por darnos la oportunidad de involucrarnos con todo lo que implica las finanzas dentro de un proceso de negociación. Segundo punto, es importante, ayuda al éxito, ayuda a que fluya una negociación con mayor posibilidad de viabilidad, permítanme la expresión, con mayor tersura, si arranco ese proceso de negociación para la reestructura de deuda a tiempo. Es importante el estar conscientes de que ese proceso de reestructuración, mientras más oportuno sea el llegar a tocarle la puerta al banco con el que tengo las deudas, para saber si efectivamente con ese banco tengo la posibilidad de entrar en este proceso de negociación para llegar a un acuerdo ganar-ganar o no, porque si no existe esa posibilidad, entonces entrar en ese proceso de búsqueda de la entidad financiera más adecuada para mi circunstancia y para lo que quiero construir. ¿Sí? Tercero, la importancia, nos queda claro la importancia de la buena información. Y no solamente de la información financiera, que ya es algo que pudiera parecer trillado, aunque tristemente, desgraciadamente, como lo comentamos en el webinar anterior, el que tuve el gusto de participar con ustedes, siguen predominando los reportes financieros para impuestos sobre los reportes financieros para toma de decisiones. Pero hoy nos queda claro que esa buena información no solo inicia y termina con el tema financiero. Estamos hablando de la buena información de cómo está mi estructura organizacional. O sea, puede sonar muy ribombante mi estructura organizacional, pero me estoy refiriendo a cómo está mi equipo, cómo están las capacidades y competencias de mi equipo, su alineación, ¿sí? Y como ya he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, mi socia Judith Salcedo, les invito a que revisen sus 3 magníficos webinars y notas técnicas, precisamente centrados en estos puntos que abordamos en una de las columnas de los pilares para un exitoso proceso de reestructura. Cómo lograr ese equipo exitoso, competitivo, la relevancia de los descriptivos de puestos para ello y la importancia del esquema de compensación precisamente para lograr esa alineación del equipo. ¿Tengo información sobre esto? ¿Tengo información para evaluar cómo está mi equipo? La capacidad de mi equipo para enfrentar el reto que va a implicar el cumplir con los resultados para darle viabilidad a la reestructuración de la deuda que estoy por iniciar o que estoy negociando. La información sobre la disposición, la alineación de mi familia o de las familias propietarias respecto a los objetivos de la empresa y esencialmente respecto a la viabilidad de la empresa. Mi familia, aunque me cueste trabajo, está alineada para lograr la viabilidad
de nuestra empresa? ¿Mi familia está dispuesta a hacer lo que se tiene que hacer para lograr su viabilidad? Porque, perdón, aquí voy a ser un tanto crudo, pero si mi familia no está dispuesta a hacer lo que tengo que hacer, lo que se tiene que hacer para lograr la viabilidad de la empresa, ¿cómo le vamos a poder pedir al intermediario financiero que ponga lo que tenga que poner para lograr llegar a ese acuerdo que haga viable la reestructura? Cuando hablamos de información, hablamos de información en estas 4 perspectivas. Y por último, por supuesto, que el éxito de la reestructura tiene que ver con esa adecuada negociación, y el factor clave de la adecuada negociación precisamente es el trabajo que hicimos como empresa, que hicimos con nuestro equipo para definir ese presupuesto, que hicimos con nuestra familia para lograr su alineación y que se pueda poner en la mesa lo que se tenga que poner para dar esa viabilidad. Y de la adecuada selección del intermediario financiero. Para con todos estos elementos lograr una adecuada implementación que nos lleve a darle total viabilidad a nuestra empresa, especialmente en esta crisis, que si una característica tiene, es de una alta incertidumbre. Por eso necesitamos negociar una reestructura que contemple este factor de incertidumbre. Pues con esto concluyo, invitándolos a continuar en nuestras sesiones de impulso empresarial con Judith, con un servidor, con todo el equipo de Moller Consultores, que gracias a su esfuerzo hacemos posible estas sesiones de impulso que son para ustedes. Por último, quiero invitarles para el siguiente webinar dentro de 2 semanas, dentro de 15 días, miércoles, misma hora, y mi socia Judith Salcedo va a tener el gusto de compartir con ustedes sobre la importancia de gestionar la empresa a través de un sólido comité. Pues, muy bien, agradezco mucho su atención y sobre todo su esfuerzo, porque necesitamos ser los siguientes héroes. Los profesionales de la salud fueron los primeros héroes en esta crisis. Nosotros, los empresarios, debemos ser estos héroes para superar esta crisis económica. Gracias. Hasta pronto.